La administración de un teatro implica la ejecución de una serie de procesos administrativos y técnicos que permiten que los públicos disfruten de la obra. La programación, la mediación de públicos, el montaje de iluminación, sonido y tramoya. Las estrategias de comunicación y difusión implican una serie de trabajos técnicos que dan vida al proceso escénico. El día de hoy, en el segundo programa de Reencuentros con el Teatro Prometeo, conversaremos sobre las particularidades que tienen los teatros en la ciudad de Quito, tanto desde el nivel institucional como desde el nivel privado. Soy Santiago Campos y quiero darles la bienvenida a este segundo encuentro, donde hablaremos el funcionamiento de los teatros en la ciudad, conversando desde la experiencia de quienes han administrado estos espacios. Recordemos que el programa Reencuentros con el Teatro es una iniciativa del Núcleo Pichincha para reconstruir la memoria viva de este icónico espacio de la ciudad de Quito. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy tengo el agrado de presentar a dos mujeres que han formado parte de la escena de nuestro país y que siguen haciendo de esta ciudad y de las artes escénicas de nuestra ciudad una representación importantísima. Nos acompaña Juana Guarderas y Josie Cáceres. Voy a presentarlas. Juana Guarderas es actriz y gestora cultural con más de 35 años de trayectoria. Ha estrenado más de 30 obras, entre las que recordamos La Marujita se ha muerto con leucemia, Diario íntimo de un adolescente, Quito con K, Los monólogos de la vagina, La casa de Bernarda Alba, La Venadita, que le han permitido ganar varios reconocimientos nacionales e internacionales. Desde el 1990 dirige el Teatro Patio de Comedias, espacio emblemático de la ciudad de Quito con 40 años de trayectoria. Ha liderado procesos organizativos en la ciudad y fue presidenta de la Red de Espacios Escénicos Independientes por 4 años. Incursionó de manera pionera en la propuesta de realizar teatro en línea a través del Zoom desde abril de 2020. Actualmente, en coproducción con Hazlo Accesible de España, el Teatro Patio de Comedias ha llevado a cabo el proyecto Teatro Contigo, que es la primera cartelera de teatro virtual accesible, pues las obras de teatro cuentan con lenguaje de señas, subtítulos y audiodescripciones. Este proyecto ha sido financiado por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación y el Ministerio de Cultura de España. Juanita, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Santi, gracias por este espacio, gracias por este maravilloso teatro que realmente sí es un ícono que está en la memoria y en la historia del movimiento teatral de nuestro país. También tengo el honor de presentar a Josie Cáceres García. Ella es bailarina independiente y coreógrafa. Reside en Ecuador desde 1971, con una trayectoria de más de 30 años en la escena local. Josie Cáceres incursionó profesionalmente en la danza como parte del Frente de Danza Independiente. Varios años después, junto a las bailarinas Irina Pontón y Carolina Vázquez, formó la Corporación de Arte Contemporáneo, El Cuarto Piso, con la que creó varias obras de danza contemporánea. Es magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina del Ecuador. Se ha desempeñado profesionalmente como profesora en varias universidades públicas y privadas del país. Ha presentado su trabajo también en varios países de Latinoamérica y de Europa. Además, ha participado en residencias artísticas y encuentros con coreógrafos y bailarines de todo el mundo. Su trabajo ha obtenido apoyos económicos, entre ellos los fondos Iberescena, y ha sido reconocida con varios premios. Dirigió la Compañía Nacional de Danza del Ecuador y actualmente es la directora artística y ejecutiva de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Josie, muy buenas noches, bienvenida. No, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y donde comparto las palabras de la Juana. Cuando uno entra, ¡brum!, la memoria, ¿no? El olor, el espacio te genera ya una vivencia muy interesante. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Antes de empezar, quisiera hacer alusión también a que tanto en nuestro primer programa, cuando hablamos de la importancia arquitectónica del Teatro Prometeo, como el día de hoy, nuestras invitadas han sido mujeres. Y creo es importante reconocer esto, porque si queremos reconstruir la memoria viva de las artes escénicas, es importante pensarlo también desde las minorías y también desde esos sectores que históricamente, por la historia oficial, han sido invisibilizados. Por eso es un agrado compartir esta noche con ustedes y quisiera que empecemos conversando un poquito justo sobre esto, ¿no? ¿Cómo empieza en sus vidas esta experiencia
como directoras de espacios escénicos. Conocemos capaz mucho, quienes nos están escuchando conocen su trayectoria como artistas, pero hoy quisiera que hablemos de su trayectoria como gestoras, como directoras de espacios. ¿Cuáles han sido esas posibilidades que han tenido, los retos que han enfrentado y capaz de esos hitos que han logrado construir en este proceso? Empecemos contigo, Juanita. Claro que sí, con gusto. Bueno, mi historia en el ámbito de la gestión va de la mano y va paralelo, obviamente, también a mi pasión por la actuación y por el teatro. Bueno, yo tengo la suerte que a los 16 años, edad que ya casi nos conocíamos con la Yossi, mis padres habían fundado en Quito el Teatro Patio de Comedias en 1980, Raúl Guarderas y María del Carmen Albuja. Es la primera sala de teatro independiente del país, de la capital, y yo me atrevo a decir del país, y sobre todo una sala que se ha mantenido y se ha sostenido, porque tal vez hubo otras iniciativas que luego de alguna manera cerraron por diferentes motivos, porque es complejo el tema de la gestión cultural, sumamente complejo. Entonces yo ya percibí y viví de cerca que era crecer al lado de un teatro, que el teatro sea parte de mi cotidianidad y que la gestión que mi madre hacía de alguna manera era una gestión doméstica, digámoslo así, en la que todos en la familia apoyábamos. Ahora tú atiendes la boletería, ahora tú barres el escenario, ahora tú haces esto, ahora tú haces esto otro. Entonces conocí esa gestión también desde adentro, desde todos los trabajos que hay que hacer, desde efectivamente lo mínimo, barrer el escenario, atender en la boletería, asegurarse de que haya sueltos, ubicarle al público en los asientos, informarle al público qué es lo que hay. Y de mi mamá aprendí muchísimo, y creo que en el caso de ella fue una formación intuitiva, empírica, que iba entendiendo sobre la marcha, sobre la gestión cultural, porque también ella tenía una gran afición y tiene pues hasta la presente fecha, al igual que mi padre, una gran pasión por el teatro. Años después, cuando yo ya tenía unos 24, 25 años, el patio ya tenía unos 10 años de historia, por una situación personal de decisión de carrera, pues me vi abocada a decirle a mi mamá: quiero tomar la posta, yo quiero intentar hacer la gestión del Teatro Patio de Comedias, porque quiero ser actriz y quiero yo movilizar este espacio y generarme de alguna manera un sueldo, porque también sabía que ser artista independiente de este país, al igual que manejar un espacio independiente, implicaba un trabajo complejo. Le aclaro un poco al público este concepto de independiente. Cuando decimos espacio independiente o teatro independiente, etcétera, nos referimos a procesos creativos en los que los fondos del Estado no están necesariamente involucrados, sino que implican una autogestión, es decir, tú produces, buscas auspicios, buscas la forma de generar los recursos para que eso se pueda sostener. Entonces, allí empecé en 1990 la gestión del Patio de Comedias, haciendo este trabajo paralelo y entendiendo qué es lo que todo este proceso implicaba. Y ya más adelante, poco a poco, fui tratando de tener ese objetivo de salir como de esta forma doméstica de manejar el teatro y entenderlo, obviamente, como, voy a decir una palabra que tal vez para muchas personas del ámbito cultural puede ser incómoda, una empresa. Pero tenía que pensarlo de esa manera. Esto tiene que funcionar, tiene que ser rentable de alguna manera, ¿no? Entonces, pues fuimos creando también como, por un lado, un colectivo creativo vinculado al Patio de Comedias, entre las que están algunas de las creaciones que mencionaste, como todo el acompañamiento de mis queridas compañeras, hermanas de la vida y del teatro, las Marujas, pero también obviamente un proceso de continuar haciendo una profesionalización, intentar ser los más profesionales en todos los otros ámbitos de la gestión, es decir, la parte administrativa, la parte de la comunicación, la parte técnica, ¿no es cierto?, y la parte también de gestión en general, gestión, inclusive de gestión de proyectos, porque nos dimos cuenta que estaba muy vinculado nuestro trabajo escénico y artístico, por ejemplo, con el ámbito social y cómo podíamos generar proyectos sociales que de alguna forma también ayuden a sostener nuestro proyecto colectivo, ¿no es cierto? Proyectos vinculados, tú mencionaste uno de los últimos, como es por ejemplo Teatro Contigo, que es un proyecto que está pensado para las personas con diversas discapacidades, con el respectivo financiamiento, entre tantas otras cosas que hemos hecho. Toda esta experiencia que nos estás contando,
¿Qué es lo más grato que te ha quedado? A ver, yo creo que para mí ha sido como bien importante ir tocando de oído, como digo yo, ¿no? La vida es así, el Ecuador es un país que sorprende, que cambia y que tiene como muchos flujos y tienes que tener una suerte de flexibilidad, ¿no? La misma pandemia ya nos enseñó a todos eso. Entonces, obviamente el aprendizaje es que yo creo que una de las cosas más bellas para mí del teatro y de lo que implica el teatro y la gestión teatral es el trabajo en equipo. Es decir, saber que esto es un colectivo, que tienes varias personas que apuntalan el proceso y en quienes tienes que confiar en sus debidas responsabilidades, ¿no? Éramos un equipo, y ahí sí que tengo que hablar en pasado, digo, éramos un equipo hasta antes de la pandemia de 4 o 5 personas que nos encargábamos de toda la parte de gestión del Patio Comedias. Después de la pandemia eso ya no ha sido posible. Ahí yo he sentido con cierto pesar que de alguna manera he tenido que volver un poco a esa gestión doméstica, ¿no? La pandemia nos obligó a eso, creo que a la gestión cultural y a montones de otros ámbitos. Entonces ahora de pronto mi hijo, que ya es un adulto, forma parte de este equipo. Él me ayuda en la parte de la comunicación, por ejemplo. Ya no somos, como decía yo, un equipo grande, ahora somos 3 personas o 2 y media, a veces dependiendo de lo que se puede hacer y cómo estamos en este proceso de reactivar, ¿no? Entonces creo que para responder esto, ¿cuál es el mayor aprendizaje? Yo creo que la flexibilidad por un lado, y por otro lado el darle a conocer y a entender al público lo que tú decías en tu introducción. Esto es lo que el público ve sobre el escenario, es apenas la punta del iceberg. Debajo de esa punta está todo un trabajo de un montón de gente que no necesariamente se sube al escenario. Vamos a conversar después un poquito más de eso, de todos esos pasos que implican la producción y la gestión de una obra en un espacio escénico. Yossi, la misma pregunta para iniciar. ¿Cómo te inicias tú en la gestión cultural? ¿Cuáles han sido las mayores experiencias o con qué te quedas de ese proceso? Bueno, yo podría decir, ¿no? Y ahorita cuando le escuchaba a la Juana hablar, yo decía, oficialmente mi gestión cultural realmente podría decirse empezó en la Compañía Nacional de Danza, cuando asumí ese reto. Antes. Exacto, ¿no? Y ahora en el Teatro Sucre, pero no es así, porque tuve otro tipo de familia, ¿no? Una familia muy distinta, no era filial, o sea, no era una relación como más de amistad, de compromiso con la danza. Y creo que los bailarines, los coreógrafos nos incentivaron justamente a, ¿tú quieres ser bailarín? Ok, pero el bailarín necesita formarse en otras cosas también. Eres parte del Yara Danza, eres parte del Frente de Danza Independiente, listo. No estás listo para bailar ahora, pero estás listo para colaborar en otras cosas. Entonces, siempre estábamos como abejas, ¿no? Alrededor de la miel, ¿no? Porque como teníamos ganas de ver danza, de estar involucrados de alguna manera en los espectáculos, pues participábamos desde otras esquinas, podríamos decir, y creo que eso también permitió que ya hubo una gestión, ¿no? Y yo estuve mucho tiempo en el Frente de Danza Independiente, se construyeron estos espacios, la Mariana de Jesús, en la cual hacíamos gestión, ¿no? Éramos un grupo, éramos 10 personas que trabajábamos, ¿no? para poder llevar a cabo este espacio, que para nosotros era fundamental, porque es el espacio para la visibilidad de los procesos que se llevan a cabo a nivel de cultura. Entonces teníamos que cuidarlos, porque si no cuidábamos, no generábamos una temporada, ¿no? Y si no hay temporada, una obra no madura. ¿Crees que esos procesos han cambiado hacia nuestro momento? ¿O se mantienen o sigue siendo esta cuestión colectiva, organizativa, la que da vida y mantiene como la escena de la ciudad? Yo creo que sí va a ser una acción colectiva, más grande, menos grande, con otro tipo de compromisos. Pero yo ahorita que he estado trabajando en el Estado, en el municipio, trabajando con estas instituciones como más grandes, yo digo, yo eso sola no lo hago, yo no puedo, porque claro, hay otro tipo de trámites que se llevan a cabo a nivel de un trabajo institucional, ¿no? Que son distintos, ¿no? Igualmente complejos,
que los que se llevan desde el lado independiente, pero hay una cantidad mucho más grande de instrumentos legales para poder llevar a cabo cualquier tipo de proceso. Entonces, obviamente, es un trabajo colectivo, es un grupo de gente que trabaja y en una institución recibe una remuneración, sin embargo, es un equipo de trabajo, ¿no? Y se vuelve una familia. Hay una familia que no puedes decir, no, no, todos nos convertimos en familia, estemos donde estemos en las artes. Actualmente, Yossi, tú estás dirigiendo la Fundación Teatro Nacional Sucre, que es una de las instituciones que administra 3 teatros, ¿no es cierto? Una de las pocas en el país que administra 3 teatros. Obviamente el equipo de trabajo será como bastante amplio, bastante grande, pero ¿podrías contarnos un poco, a breves rasgos, cuál es el proceso desde que surge una idea hasta que el público llega a ver una obra en el escenario? Bueno. Es una pregunta difícil, lo sé. ¿Tienen paciencia? Porque eso es largo, ¿no? No, pero yo creo que en primer lugar tiene que surgir, si es que haces una coproducción, si invitas a un grupo que tiene un trabajo ya realizado, o si hay el interés, que es justamente lo que más podemos darnos cuenta, que es el interés que tienen los artistas en presentarnos en el espacio con su obra. Entonces, sin el interés del otro, tampoco lo podríamos hacer, y eso es algo bien importante de rescatar, ¿no? Es esa participación que hay de los grupos para ser parte de la programación que se tiene dentro de los teatros. Esa es la primera. La segunda es, obviamente, ahí se tiene que elaborar un contrato, se tiene que ver cuáles son las formas en las que se va a trabajar en coproducción, los porcentajes que se estipulan tanto para el artista, tanto para la fundación, los espacios para ensayo y la documentación que tiene que presentar el artista para poder presentarse, porque claro, tiene que cubrir también con una normativa que implica cualquier trámite con el Estado. Y a veces ahí tenemos ciertas dificultades porque los artistas no siempre tenemos toda la documentación. Me puedo incluir también, ¿no? Porque ha sido un aprendizaje constante. Entonces, eso es más o menos como una forma. Tenemos la otra forma de trabajar, que es cuando nosotros como teatro o como fundación creamos y hacemos proyectos como el de la fiesta escénica, que está por dar sus inicios. Entonces ahí, claro, nosotros tenemos otra participación porque lo organizamos, lo creamos, lo proyectamos, invitamos a los grupos o por convocatoria y elaboramos el mapa de cómo nosotros queremos que sea ese festival, o ya sea el festival de música sacra o el festival de jazz. Entonces ya son como 2 formas de trabajar. También la documentación no va a cambiar muchísimo. Nadie se libra de la documentación. No, eso sí, nadie se salva de la rumba, no en ese sentido, pero hay dinámicas distintas, ¿no? que se pueden percibir cuando uno trabaja con coproducción o cuando son proyectos ya a nivel de creación interna. Uh-huh. En el sector independiente, ¿es algo parecido? ¿Se diferencia? ¿Qué características tiene? A ver, yo creo que nosotros nos libramos un poco de la tramitología, pero creo que, como dice la Yossi, en el ámbito público la tramitología es absolutamente necesaria, porque obviamente se está contando con fondos públicos y esos fondos públicos tienen que responderse de manera ética, además, en estos contextos tan complejos que vivimos, ¿no? En el ámbito independiente, yo creo que efectivamente es así también, nace una idea, una propuesta a ver, yo quiero decir esto sobre el escenario, tengo esta idea, tengo esta inquietud interna que me está movilizando a poner esta idea sobre el tapete, que puede ser, en el caso del teatro, partir de un texto ya escrito, puede ser un proceso de investigación que genere un texto final, puede ser un proceso de una adaptación de otros géneros al teatro, hay muchas opciones, ¿no es cierto? Y esa es como la punta del ovillo. Esto queremos hacer, ¿no? Y como Patio Comedias y en general como gestores culturales, gestores artistas, decimos, a ver, tengo esto, ¿con
con qué equipo de persona voy a trabajar, quiénes pueden estar, ¿no? De mi propio colectivo, de otros colectivos. Últimamente yo tengo esta muy grata experiencia de que estamos haciendo mucho intercambio de trabajar entre diversos colectivos, y eso creo que es algo bien lindo y bien importante. Después de eso viene la parte ya de ir haciendo, bueno, todo el proceso creativo, que el proceso creativo, valga el público conozca, es como un horario de trabajo cualquiera, de oficina, que tienes un horario en el que te dedicas a ensayar, otro horario que te dedicas a crear, a investigar, ¿no es cierto?, sobre lo que estás haciendo, sobre tu proceso. Son 8 horas de trabajo o más, exactamente igual que cualquier otro trabajo. Y luego, paralelamente a eso, está toda la parte también de la producción, es decir, ok, ¿cómo vamos a resolver esto a nivel, cuál es la propuesta del diseño teatral, qué es todo lo que implica el diseño teatral, ¿verdad? La escenografía, el vestuario, la iluminación, la banda sonora, todo lo que implica esa concepción del proyecto y el diseño teatral que eso requiere, y obviamente, paralelamente digo también la consecución de fondos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener un auspiciante, o varios auspiciantes, vamos a aplicar a fondos concursables, vamos a poner nosotros de nuestro bolsillo, que también sucede, ¿no es cierto? Y mucho. Por eso siempre digo, de alguna manera, quienes hemos hecho gestión cultural en muchos sentidos en el ámbito independiente, hemos subvencionado, porque en gran medida hemos puesto de nuestro bolsillo, porque cuando yo digo consigamos auspiciantes suena fácil, pero no es, y cada vez es menos fácil. Yo creo que se complica por el mismo hecho de la pandemia y también por todo el tema tributario, impuestos, etcétera. Si bien ahora hay una ley que motivaría a eso, a que las empresas, instituciones inviertan en cultura, yo creo que falta comunicarlo por un lado y facilitarlo por otro lado para que así sea, ¿no? Yo creo que esa es una tarea importante que podría realizar el Ministerio de Cultura. Y bueno, ahí está también en el proceso, luego viene el ya ponerse estas fechas de estreno, temporadas, horarios, estrategias de difusión, de comunicación, etcétera, ¿no? Ahora las maravillosas redes sociales han democratizado esa posibilidad de comunicarnos. Antes dependíamos, por ejemplo, de la buena o mala voluntad de un periodista de 2 o 3 medios de comunicación. Ahora, menos mal, esto está mucho más abierto. Obviamente los periodistas culturales también son sumamente necesarios e importantes para apuntalar el proceso, y está este trabajo para mí en lo personal y para el Patio de Comedias como un objetivo muy importante, este trabajo de generar una complicidad con el público, una relación con el público, un afecto con el público que hace que el público vuelva al Patio de Comedias, en el caso de nuestro espacio. Justo sobre eso, nos has contado un poco desde el proceso creativo de un grupo, ¿no es cierto?, hasta llevar al escenario, hasta proponer la propuesta. Pensemos ahora desde el Patio de Comedias. Recibe una propuesta, ¿qué implica esto? ¿Sí? ¿Cómo generamos ese mantenimiento también que el espacio necesita? Tú nos contabas en tu experiencia que empezabas hasta barrer el escenario, ¿no es cierto? Todo lo que implica el montaje técnico, lo que implica la difusión del evento, lo que implica ese vínculo con los públicos. ¿Cómo se lo trabaja desde ahí? A ver, como digo, en este proceso ha sido, como decía también la Josie, una formación bastante empírica, ¿no? Yo creo que las instituciones educativas que hacen procesos para que estudies gestión cultural son sumamente válidas y necesarias, pero toda esa experiencia que has tenido en el día a día son las que te han alimentado y te han orientado para decir si esto funciona, esto no funciona, y siendo como también muy prácticos al respecto. Como Patio de Comedias, por ejemplo, cuando nosotros recibimos la propuesta de algún otro grupo para traer una obra a exhibirla en nuestro espacio, obviamente hay como condiciones específicas, ¿no es cierto?, sobre alquiler del espacio, si es a porcentaje, el tema del técnico, el tema de los horarios de ensayo, la posibilidad de que ellos puedan tener como muchos ensayos técnicos también en el espacio. Todo eso vamos facilitando dependiendo de la complejidad de la propuesta que nos traigan, ¿no? Y
Y armamos un calendario. Antes de la pandemia, el calendario del patio era un calendario que estaba copado con 1 año de anticipación. Ahora ya es menos, ahora diría yo que son unos 6 meses de anticipación que hay que agendarse. 11 meses. Unos 6 meses de anticipación, pero antes, si alguien quería presentarse en el patio, 1 año antes tenía que estar agendado. Y yo creo que esa parte de la relación con el público, creo yo que es algo que para nosotros ha sido súper importante y nos hemos inventado estrategias, ¿no? Le llaman a esto la gestión de público. Creo que ese tema de la gestión de público es algo que sigue siendo un misterio para mí, sigue siendo un misterio no resuelto, porque nosotros dependemos de que el público pague además una entrada, porque esa entrada que el público paga es la que va a permitir que el espectáculo se pueda seguir sosteniendo, ¿no es cierto? Y que el artista reciba muchas veces ese sueldo que no recibió en todos los meses que ensayó, sin un sueldo efectivamente, ¿no? Entonces, esta relación con el público siento yo que es súper necesaria, y la gestión de público, y cuando hablo de gestión de público nunca me olvidaré la forma en que mi mamá hacía gestión de público cuando el Patio Comedias inició. Ella se sentaba con su agenda de teléfonos y el teléfono de disco a llamar 1 por 1 a las personas que estaban en su agenda personal de sus amistades y conocidos y no sé qué. Hola, comunidad, ¿cómo estás? Verás, te cuento que vamos a estrenar la obra, va a estar en temporada, entonces, por favor, ¿para qué? Llamada telefónica. Entonces, era muy gracioso porque la gente se sentía personalmente invitada. Entonces había un estreno, que además los estrenos eran como todo un acontecimiento, así festivo, con vinos y cosas, lo que se podía, ¿no es cierto? Y aparte de eso era esta gestión telefónica que mi mamá hacía de llamar 1 por 1 y de traer a esa gente, ¿no? Mi mamá además hizo un proceso previo que fue bien interesante, que fue, ella creó como una serie de seminarios y talleres de historia del arte, de filosofía, de literatura, dirigidas a mujeres, y eran 60 mujeres fijas, y esas 60 mujeres para mí fueron el primer público que ella captó, porque esas 60 mujeres traían jalados de la corbata a sus maridos o a sus hijos. Empiezan a replicar. Y empieza entonces a replicarse. Una sala de 100 personas, si ya tienes 60 devotos, los otros 40 ya llegan de cajón más o menos, ¿no? Buenísimo. Josie, en el caso del teatro, si un grupo quiere presentarse, partamos desde ahí. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasa dentro? ¿Cómo hacemos los ensayos, el montaje, los públicos? Mira que yo creo que en ese sentido el teatro nacional no se separa de ninguno de los saltos, no se pasa por alto todo lo que cuenta Juana. ¿Por qué? Porque para nosotros también es necesario llevar a cabo cada uno de estos pasos, ¿no? Es igual que se inicie la obra, qué se quiere montar, qué espacio están pensando, y ahí aumentamos las complejidades, porque quieres un teatro Sucre de 800 personas, quieres un Variedades que es un más íntimo de 200, quieres un México que capta otro público, entonces ya son decisiones que tiene que tomar el artista. ¿Por qué quiere estos espacios, ¿no? Igualmente el trabajo con todo el equipo técnico que tenemos fijo en las instituciones para ello. Entonces, igual público, cómo nosotros colaboramos para lograr captar un público, porque a pesar de que somos del Estado, también hacemos autogestión. Entonces, por eso digo, es muy símil lo uno con lo otro. Nosotros tenemos que hacer autogestión para poder generar ciertos proyectos que tenemos a lo largo del año, porque si no, obviamente hay un personal, ¿no? que hay una masa salarial fija. El municipio nos ayuda en este caso para cubrir esas cosas, pero para muchos de los proyectos creativos utilizamos nuestros fondos de autogestión, que son alquileres de nuestros espacios. Muchos de los alquileres no entran dentro de la coproducción de los porcentajes a ser cobrados, justamente porque necesitamos alquilar el espacio para capitalizar al teatro, ¿no? Entonces también tenemos muy parecido a lo que se realiza a nivel independiente, y la gestión de públicos, el llamado, son también gestiones que se hacen
todavía uno a uno. A mí sí me gusta, yo siento que es importante llamar a las personas, a convocarles, ¿no? Estarles recordando de que hay un evento cultural, porque hace parte de, así como cuando uno hacíamos estrenos y al final de un estreno tiene que haber un vinito, pues es celebrar y agradecer al público por llegar a la primera función. Yo creo que eso mismo hacemos, como convocándole a la gente a decir, vamos a tener este evento, ven. Y la gente se recuerda más que muchas veces simplemente recibiendo como una información a nivel de redes, ¿no? Ya pasó, ya me olvidé. Claro. Porque hay que estar ahí cuidando a un público. Yo creo que eso es cuando la sala está caliente, cuando la sala está permanentemente activa, el público ya sabe que hay algo en el patio de comedias, el público sabe que va a haber algo en el Teatro Sucre, y mantener una sala caliente es una labor dura y permanente que tenemos que llevar. Y que depende de muchos factores, ¿no? Depende de quién administra la sala, del equipo de trabajo, de las obras, de los artistas también que participan. Bueno, y también de los compromisos que hay con esta gente. Yo voy a contar una anécdota. Una vez, ¿no? Fui a ver un espacio de un bailarín de la Compañía Nacional de Danza en La Tola, y cuando yo entré en ese espacio vi una mesa con apios, tomatitos, zanahorias, quesitos, y yo digo, me acordé del Frente, y él había estudiado en el Frente, y me dice, las buenas costumbres hay que replicarlas. Exacto. Y cuando yo vi eso, claro, para mí fue, yo ya viví esto, ¿no? O sea, de ese detalle. Ajá. Entonces, se siguen dando estas posibilidades que quedan marcadas en nuestra memoria, y es en una memoria afectiva, es en nuestra memoria creativa. Entonces yo creo que el teatro en sí justamente produce ese colectivo, ¿no? O sea, lo mantiene igualmente vivo a la gente en lo que se crea, y todas estas experiencias, estoy segura que así como Juana dice, mi mamá hacía esto, ella también lo ha de seguir haciendo. Ya nos dio el truco la Juanita. Claro, o sea, no se pierden esas tradiciones. Seguro. Ya saben cómo gestionar públicos. Tenemos más tips para todos ustedes. Sí, ahora es el WhatsApp, no es el teléfono, pero es el WhatsApp. Que facilita bastante el trabajo. Sí. Josie, ¿crees que es posible pensar en nuestro momento en que podemos hablar de un ecosistema para las artes escénicas en Quito, que existe como una red, que los teatros mantienen un vínculo, puede generarse ese vínculo, esa proyección en conjunto, tanto los teatros municipales, estatales, como los espacios independientes? Creo que sí. Yo creo que nosotros como artistas hemos visto también esta necesidad, ¿no? O sea, antes había como un poco más, un margen de separación entre sala y sala, entre proyecto y proyecto, podríamos decir, o una diferencia con lo que se estaba haciendo en el Estado y con lo que se está haciendo a nivel independiente, ¿no? Pero yo creo que esa barrera poco a poco está siendo más permeable ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos podemos dar la espalda. Yo creo que nosotros como hacedores, ¿no?, de un movimiento escénico necesitamos inevitablemente trabajar en conjunto para poder realizar las cosas, ¿no? Y si miramos que yo solo hago mis cosas por este lado, vamos a caer en un silencio, vamos a quedar aislados de un movimiento que está muy vivo. Y yo sí creo que el arte escénico es tan vivo que permite justamente ese intercambio y esas diferentes miradas que ahora abrazan nuestras posibilidades creativas. Así que yo no lo veo lejano. Obviamente hay cosas que no necesariamente podemos compartir, ¿no? El tipo de espacio que hay, el tipo de obra que hay, pero siempre encontramos formas de adaptarnos al otro espacio, a las otras luces, a la otra forma de hacer gestión. Entonces yo creo que sí se puede. Buenísimo. Quisiera que hagamos una pausa ahí, porque Juanita nos has traído una sorpresa para mostrarnos. Sí. Vamos a ver por acá, lo habíamos instalado. Josie, te invitamos que nos acompañes. Por favor. Tenemos aquí una joya del teatro ecuatoriano. ¿De qué se trata, Juanita? Cuéntanos. Y Cholita, ¿estás bonita? Sí, hombre. Ya, ahorita, espérate un momentito, estamos aquí con unos amigos, te voy a asentar el teléfono para explicarles de qué se trata. Bueno, este teléfono es
Uno de los tantos, no el único ni el primero, es uno de los tantos teléfonos que usamos en el montaje de la clásica obra La Marujita se ha muerto con leucemia, este texto escrito por Luis Miguel Campos, que le hicimos una adaptación muy propia, en el que en la versión original actuábamos junto a Elena Torres y la Churos Marisela Valverde. La Churos luego tuvo que salir del proyecto por decisiones personales y entró Elena Torres, y junto a Elena y Marta nos quedamos como parte de este elenco permanente de Las Marujas por más de 35 años, ya no me acuerdo. O sea, del 90 hasta el 2017, ¿son cuántos años? 27 años. 27 años. Entonces, obviamente, como era una obra que fue trajinada y que se presentó en muchos espacios, incluidos aquí en el Prometeo, en varios escenarios del país y de otros países también, entonces teníamos estos elementos escenográficos que se iban deteriorando, como consta en la gráfica. Este pobre también ya está bastante deteriorado, pero esta era una escenografía de Enrique Vázquez, que cuando estábamos en el proceso de creación pensábamos en esta idea de que sean unos objetos como más grandes de lo normal, jugar un poco con este concepto también del cómic o de la comedia mismo, y el absurdo mismo y el humor mismo, que permite convertirse como un lente macro que agranda la realidad y agranda, entre otras cosas, de este teléfono. Qué hermoso. ¿Recuerdas tú la presentación aquí en el Teatro Prometeo? ¿De esta obra o de alguna otra? Me acuerdo de esa, me acuerdo de una temporada larga. Esta obra fue dirigida por Guido Navarro, también maestro y director del Teatro del Cronopio. Hicimos una función aquí de La Marujita se ha muerto con leucemia, estoy acordando que más o menos tuvimos que tapar acá atrás, y luego hicimos así con espacio circular, hicimos una versión de Dios, de Woody Allen, también dirigida por Guido Navarro, que cuando la estrenamos dijimos queremos hacerla en el Prometeo porque queríamos este formato, como decía Josie hace un momento. Uno cuando piensa en la obra piensa en la geografía del espacio escénico, pero también cuál es el espacio físico de los teatros el que más se presta para eso, ¿no? Y si puedes tener opciones, en ese entonces hicimos una chéverísima temporada aquí de Dios de Woody Allen. Estoy hablando del año 91, creo que fue, por ejemplo, una temporada larga, luego igual llevamos esa obra al patio y a otros escenarios, pero sí, por supuesto, he presentado también aquí El Eterno Femenino, que también era una farsa dirigida también por Guido Navarro y Juan Andrade, con la Marta Ormaza, la Ana Urbach, la Monse Astudillo y yo. También hicimos una función aquí, porque se han hecho también algunos festivales, este encuentro de mujeres en escena que hace la Susana Nicolalde también aconteció aquí, entonces por eso nos hemos presentado también en este espacio. Tienes súper clarita toda esa parte de la historia de este teatro también. Josie, a mí me llamó muchísimo la atención cuando entraste esta tarde aquí al teatro, te tomaste tu tiempo para respirar y viste este escenario. ¿Qué recuerdos, qué memorias vinieron a tu mente? Bueno, una memoria que es algo que yo tengo guardado en lo más hondo de mi corazón fue una vez que yo vi bailar aquí. Recién estaba yo empezando a bailar y vi al maestro, al profesor Carlos Cornejo, haciendo un solo, el Caballo Viejo. Me acuerdo, Caballo Viejo, tú tienes la cola. Bueno, una canción. Y él bailaba. Y o sea, el público siempre iba en las dos partes más altas y a veces se ponía un teloncito aquí para tapar esta parte y volverlo un poquito como más cuadrado. Y él bailó y el público pero ovacionaba, ¿no? Aplaudía, bravo, bravo. Ya, se acabó, bailaba otro solo, y cuando se acabó y salían a saludar, el público le pidió que baile otra vez al Carlos, el mismo solo. Y él volvió y bailó. Y luego el público le volvió a pedir, wow, en los aplausos, otra. Entonces él bailó 3 veces el solo en este espacio. Entonces, por ejemplo, eso para mí fue hermoso y recuerdo, yo alguna vez dije, yo algún rato quiero hacer un trabajo de retrospectivas. Ajá. Ese tiene que estar, porque es una obra, bueno, él es un estupendo bailarín, ¿no? Pero, o sea, yo me acuerdo hasta ahora y le pregunto a mis compañeras bailarines y todas hacemos igualito.
porque nos acordamos de la forma en la que él bailaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, que era muy festivo además, o sea, era así como una fiesta verle bailar al Carlos. Él tenía una cosa como muy de tambores en su propio cuerpo, entonces eso es un recuerdo hermoso que yo tengo en este espacio, ¿no? Tengo otro recuerdo que con Paula Retore se bailó Desconsiderare. Es una coreógrafa brasilera que trabajó mucho tiempo con nosotros en el Frente de Danza Independiente, y ella una vez se estaba cambiando de casa y sacó todas las cortinas y nos pusimos las cortinas de faldas largas, y salíamos de cada una de las esquinas de aquí, ¿no? Arrastrándonos, y era un trabajo sobre el cáncer de mama. Entonces había proyecciones que las hizo Jorge Espinosa y todas las proyecciones las hacíamos en la espalda. Y Felipe Luzuriaga, el violinista, el creador, él tocaba el violín para las 4 bailarinas, por ejemplo, ahí sí se utilizaba el espacio de manera circular. No, Felipe Luzuriaga ahorita es el director musical del Teatro Sucre. Ajá. Entonces creo que ahí nos conocimos y mira, de vuelta la vida nos lleva nuevamente a trabajar juntos. Entonces son como memorias muy, muy vivas que hay todavía, ¿no? en el espacio, ¿no? Uh-huh. Y como esas anécdotas, estamos seguros que este espacio guardará una infinidad de recuerdos para todas las personas que han formado parte, seguro, que han estado tanto en las tablas como las personas que vienen como público, ¿no? Que a veces te llevas como esa experiencia, y eso es lo maravilloso de las artes escénicas, del teatro, de la danza, que viviste ese momento único. Yo aprendí a amar al teatro desde la butaca. Y una de las butacas en las que más me senté desde niña para aprender a amar al teatro fue las butacas del Teatro Prometeo, de este teatro, del Sucre obviamente también. Mis papás eran ratones de teatro y desde niños nos llevaban a todo. Entonces yo me acuerdo que veníamos en familia. Me acuerdo el estreno de Mala Hierba aquí en el Prometeo. Me acuerdo el estreno de La Fanesca o del Robinson Crusoe. Y entonces me acuerdo que vinimos en familia y que después todos, con esta cuestión que dice la Josie, que menciona, ¿no? Este afecto del público, este apasionamiento, nos quedamos toda la familia sentados y no nos íbamos, ya se había acabado la obra, y fuimos a conocer a los actores en el camerino. Años más tarde, la Susana Pautazo, querida amiga, actriz, compañera, etcétera, maestra, ella me decía, no me olvido nunca, eran tú y toda tu familia, que una familia entera entre al camerino a saludar era como particular, ¿no? Entonces yo creo que lo que dice la Josie, esa intimidad de este espacio, esta cercanía, el sentirle al actor, al bailarín respirando, pulsando su corazón, transpirando, creo que tiene una belleza particular. Y esperamos que muy pronto este teatro nuevamente abra sus puertas y haya otros niños, otras niñas que se enamoren del teatro. Claro que sí. Pasemos por acá, por favor. Después de este momento mágico, recordando un poco las anécdotas, las vivencias en esta sala, en este teatro, quisiera, para ir concluyendo este espacio, preguntarles un poco sobre los públicos. ¿Creen que al momento actual existe un público para cada sala? Es decir, un público asiduo del mismo espacio, o los espacios, las distintas salas estamos como compitiendo por el mismo público? Yo creo que, mira, yo soy nuevamente presidenta de la Red de Espacios Escénicos Independientes, era vicepresidenta y justamente el presidente renunció porque se fue a trabajar en la gestión. Felicitaciones, del municipio. Bueno, sí, más o menos, porque es mucho trabajo y responsabilidad, pero me gusta mucho este proceso que tenemos en la Red de Espacios Escénicos Independientes, que tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de que las obras de teatro circulen por los distintos espacios, y tiene que ver también con el hecho de que el público circule por los distintos espacios. Entonces, en el patio de comedias, por ejemplo, después de una función de teatro, puede ser muy normal que el actor, la actriz te recomiende, ya vio esta obra, ahora váyase, ¿sabe qué? A la Casa Mala Hierba se está presentando tal cosa, o ¿sabe qué? En la Casa Humboldt de pronto está esta otra propuesta. Entonces, eso yo creo que a nosotros nos ayuda y nos alimenta mucho. Tiene mucha razón la Josie cuando dice, entre bomberos no podemos pisarnos las mangueras.
Y de alguna manera pienso que cada vez es más estrecha y más cercana esa relación. Creo que hemos superado estas barreras que también mencionaba la Yossi, estos prejuicios incluso a veces, ¿no? A veces la intelectualidad nos juega cosas, dices, no, es que yo hago estas cosas y lo mío es mejor o lo tuyo no sé qué. Hay como un sentido crítico, había, ¿no? Yo siento que eso había, pero pienso que cada vez se va relajando más eso, se va rompiendo más porque sabemos y nos sentimos que como compañeros, como gestores, como creadores, como movimiento teatral, como movimiento de artes escénicas, nos necesitamos los unos a los otros. Y creo que eso está, por ejemplo, probado en los procesos de creación conjunta. Últimamente, justo venía pensando cuando venía para acá, son ya muchos años atrás, que aparte de los proyectos del patio y las creaciones que hacemos en el patio, por ejemplo, he sido actriz invitada a muchos procesos grandes. En el 2017, por ejemplo, hicimos Las Voladoras, que era un proyecto con Bocapelo como banda sonora en escena, gente de distintos y diversos grupos. Y este último año, por ejemplo, estrenamos la obra de Cómo murió el teatro, que va a estar en la fiesta escénica, que es un proceso colectivo en el que estamos actores de distintas formaciones, del mismo Carlitos Michelena, el Gerson del Malayerba, los clandestinos, las chicas del colectivo Llama, el Daniel Moreno con su propuesta de teatro drag, mi persona. Entonces es como súper variado. Y también otra obra que también se estrenará en la fiesta escénica, Antígona Sudaca, que también es una residencia artística que hemos hecho con el Sucre, en la que también estamos actrices y mujeres de diversa formación y de diversos grupos y propuestas. Esas son demostraciones claras que este es un momento muy colaborativo entre los procesos creativos. Y respondiendo a la pregunta del público, es eso mismo. Si tú estás aquí o estás acá, vas a jalar al público que está en el Prometeo, le vas a jalar al patio, y al público que está en el patio le vas a jalar al Sucre, y al público que está en el Sucre le vas a hacer girar igual por estos otros espacios. El momento que una persona del público tiene una experiencia grata en el teatro y quiere volver, y dice, bueno, ok, ¿y ahora qué más hay? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay allá? ¿Qué más hay en estos otros espacios? Entonces yo siento que este es un momento propicio para eso, la fiesta escénica que está organizando el Teatro Sucre, que se viene, y que no es una fiesta, es un farrón, es un fiestón, porque hay muchísimas posibilidades, porque creo que todos, después de este encierro de la pandemia, necesitamos desesperadamente esto. Creo que está cubriendo esa necesidad de reconstruir nuestro arquetipo humano que de alguna manera se borró, y nos convertimos en una suerte de hologramas en la época del confinamiento y del encierro y estar encerrados en la virtualidad. El teatro mismo estuvo encerrado en la virtualidad, y ahí me inventé el proyecto de Teatro Contigo, que todavía continúa vigente para personas con discapacidad, esta cartelera de teatro virtual. Pero digo, mira, y está ese público que también lo tuvimos que sostener en la virtualidad durante la pandemia para no perderlo. Y esa fue una estrategia también. Y ese público también quiere estar en el ámbito presencial, obviamente. Muchas gracias, nos has dejado un montón de reflexiones, Juanita. Yossi, la fiesta escénica se empieza en pocos días. Farrón. Y el farrón escénico, como lo llamamos aquí. ¿Cuál es la expectativa con los públicos? ¿Cómo construimos esto? ¿Ampliamos esa visita de los públicos hacia las prácticas escénicas, y después de la fiesta, donde seguramente estarán llenos todos los espacios, todas las funciones? ¿Cómo conectamos con ese público para que siga asistiendo a los teatros? Sí, pues bueno, la fiesta escénica realmente yo sí espero que sea un farrón. Ya es un farrón, creo, para toda la gente en el teatro y en la fundación que estamos peleando, ¿no? y produciéndolo. Creo que es una apuesta necesaria para la ciudad, porque como bien lo decía la Juana, en estos momentos en donde el cuerpo fue lo más limitado, lo más prohibido, ¿no?, al acercamiento, creo que es el momento de decir no más, ¿no?, con los debidos cuidados, pero ahí en la fiesta escénica vamos a estar provocando ese abrazo necesario a partir de las artes escénicas, de las artes vivas. Y creo que nosotros estamos apostando, mejor dicho, por un festival de comunidad,
porque estamos dejando también nuestros espacios emblemáticos y creo que eso es fundamental. Eso es súper bueno. No solamente, sí, tenemos los tres teatros que mencionabas hace un momento, tenemos la Mamá Cuchara como centro cultural, pero creo que no somos los únicos espacios en la ciudad y estamos justamente llegando al sur con diferentes proyectos en espacios de teatros independientes en el sur. En Zambisa tenemos espacios alternativos en el Valle de los Chillos, vamos a estar en la Plaza del Quinche, también vamos a trabajar en el Parque Lineal en el sur, vamos a estar en el Parque Inglés al norte y en nuestros espacios, y vamos a estar también en el Teatro Capítulo. Entonces es un espacio que realmente se vuelve uno solo, ¿no? Abrazado por diferentes manos, por diferentes líneas, haciendo como una geografía distinta, un mapa distinto de los acercamientos posibles, y cada grupo, cada espacio va a tener también obras específicas para gente que no necesariamente puede llegar hasta nuestros espacios en el centro de la ciudad, pero puede verlo en otros espacios. Así que yo creo que es realmente una posibilidad para que la comunidad quiteña, para la comunidad en general escénica también, acuda a este espacio, y estoy segura que el público que va a poder asistir a los diferentes espectáculos es un público que se abraza en las diferencias, porque ya no creo que pensamos de una manera en donde yo tengo mi espacio y es único, sino todo lo contrario. Yo dependo del otro, de lo que él hace la otra persona, porque si no, no tendríamos festival. Si es que no hay una convocatoria nacional y donde va a estar Antígona Sudaca, donde va a estar Pez Dorado, donde va a estar el colectivo Llama, entre otros, si no estamos con ellos, no tenemos festival, porque los hacedores son otros. Entonces creo que nos tenemos que dar la mano, y cada grupo tiene un público también, así que yo creo que va a ser un abrazo colectivo. Y el inicio de lo que esperamos sea otra etapa, una etapa de oro, llamémoslo así, de las artes escénicas en la ciudad. Hoy hemos conversado con dos gestoras, directoras de espacios escénicos de la ciudad, Josie Cáceres y Juana Guarderas, a quienes reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos, por su experiencia. Les invitamos a todas las personas que nos acompañan a seguir nuestras redes sociales, Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y muy pronto estaremos con más noticias sobre la reapertura del Teatro Prometeo, este espacio al que ya desde ahora están todos ustedes invitados y al que esperamos conectar con toda esa red de espacios escénicos que tiene la ciudad. Creo que nos queda como la lección que nos han dejado las invitadas del día de hoy, la idea de trabajar en colectivo. El teatro, el arte es la posibilidad de encontrarnos desde las diferencias también, de trabajar conjuntamente por objetivos comunes, de superar esas limitaciones desde el hacer colectivo, desde el arrimar el hombro por objetivos que van más allá de los intereses particulares y que llevan objetivos hacia toda la sociedad. Soy Santiago Campos, quiero darles el más cordial saludo a todos ustedes por acompañarnos, y les esperamos para el próximo Reencuentros con el Teatro, donde estaremos hablando desde las posibilidades escénicas que presenta este espacio. Muy pronto estaremos invitándoles y dándoles a conocer nuestros siguientes invitados, y les esperamos. Muchísimas gracias.